días, mi nombre es Victoria Míguez y seré vuestra profesora por el día de hoy. Aprenderemos sobre dos poetas del barroco, Quevedo y Góngora, rivales, pero ambos recordados aún hoy a varios siglos de su muerte. Empecemos por el famoso Francisco de Quevedo. Este hombre poseía cualidades para la lengua nunca antes vistas, lo que aseguró muchas obras maestras para la posteridad. Sus obras cubren un rango amplio de temas variados y representativos del barroco. A pesar de que muchas de sus obras veían la luz del público mediante canciones, recopilaciones y manuscritos, además de ser muy conocidas en círculos populares y literarios, ningún libro con estas recopiladas fue publicado hasta después de su muerte. Este se llamaba El Parnaso Español. Hablemos de los temas que aborda, que como mencionamos previamente son variados y abundantes. A partir de estos obtenemos distintos tipos de composiciones. La primera siendo la poesía amorosa. Esta tendía a ser pesimista y angustiosa. Trataba temas como lo corta que es la vida y la amenaza constante de la muerte. Un ejemplo es El sueño, que es imagen de la muerte. En mí a la muerte vence en aspereza, pues me estorba el sumo bien de verte. Segundamente, otro tema recurrente era el satírico o el de poemas festivos. En estos presenta críticas a las costumbres de la época, grupos sociales, personajes diversos y usos literarios. Por ejemplo, aquí se burla de la vida de un hombre recientemente casado. Esto de ser marido, un año arreo. A una los azacanes empalaga, todo lo cotidiano es mucho y feo. La poesía metafísica y moral era otra a la que solía frecuentar. En ellos también hablaba sobre el constante acecho de la muerte ante la frágil vida, siempre con un tono melancólico. Lo observamos en este verso. Ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa, y es, y fue, con movimiento, y a la muerte me lleva despeñado. Por último, la poesía religiosa, donde demuestra su profunda fe cristiana, como vemos aquí. Cuando naciste humilde te llevaron, mirra los reyes, mueres rey, y luego el tributo te vuelven en bebida. Pasemos ahora a hablar sobre su particular estilo. Posee las siguientes características. El empleo de diferentes tipos de estrofa, aunque la mayoría en la estructura de soneto. Si bien recordamos, este consiste en 14 versos de arte mayor y rima consonante, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. La segunda característica es su tendencia al conceptismo. Utilizaba múltiples recursos literarios, tales como hipérboles, comparaciones, metáforas, entre muchos otros. Abundaban más aún en su poesía satírica, para caricaturizar el tópico que se escribe con más intensidad. Se aprecia muy bien en su obra exitosa A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada mal barbado. Finalmente, la tercera característica es el uso de un tono de advertencia sobre el lector, sobre todo en sus obras metafísicas. Lo vemos aquí. Tales son las grandezas aparentes de la vana ilusión de los tiranos, fantásticas escorias eminentes. Veslos arder en púrpura y en sus manos en diamantes y piedras diferentes, pues asco dentro son tierras y gusanos. Prosigamos con el próximo autor, Luis de Góngora. Era incomprendido por muchos, ya que sus obras están dirigidas a un público culto. Sin embargo, por estos fue sumamente elogiado e imitado. Crea un estilo extremadamente peculiar llamado gongorismo, en el que emplea un uso del lenguaje innovador y fuera de lo común. Además de manejar este estilo a la perfección, también es capaz de hacerlo con la poesía tradicional, y aún más si se trata de poesía satírica, en la que destacaba indudablemente. Hablemos de su obra. Destacan 2 grandes grupos, los poemas de arte mayor, que recordemos son los que tienen 9 sílabas o más por verso, y los de arte menor, que son los que tienen hasta 8 o menos. Estos últimos son los que sufren más la influencia de la lírica tradicional. Son sus romances, letrillas satíricas y especialmente la fábula de Píramo y Tisbe, en la que parodia la leyenda de dichos amantes mitológicos. Sufre
fragmento de esta obra es: y en letras de oro, aquí yacen, individualmente juntos, a pesar del amor, dos, a pesar del número, uno. En cuanto a los de arte mayor, estos son más cultos y complejos. En esta categoría son incluidos sus sonetos, que hablan de tópicos variados, amorosos, mitológicos o morales, entre otros. Además de sus obras más importantes, Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea. Soledades es un largo poema que trata de un solitario amante que relata lo que ve en su peregrinación por campos y riberas. Un fragmento es: no pues de aquella sierra, engendradora, más de fierezas que de cortesía, la gente parecía que hospedó al forastero, con pecho igual de aquel candor primero, que en las selvas contento, tiende el fresno le dio y el roble alimento. La fábula de Polifemo y Galatea, en cambio, es un poema largo y mitológico, donde se narra el amor no correspondido del cíclope Polifemo por Galatea, que está enamorada del pastor Asis, a quien Polifemo acaba matando. Una parte de la obra dice así: purpúreas rosas sobre Galatea, la alba entre lilios cándidos de soja, duda el amor cuál más su color sea, o púrpura nevada o nieve roja. La sonoridad y brillantez formal son características que separan al gongorismo de otros estilos. También abundan los cultismos y neologismos, es decir, palabras nuevas para su época. Mencionaba con frecuencia la mitología, como vimos en el poema anterior, y utilizaba una sintaxis compleja, con oraciones extensas, encabalgamientos. ¿Y qué son los encabalgamientos? Pues es cuando en una estrofa la pausa final del verso no coincide con la pausa gramatical, o si no, cuando una palabra queda partida en dos, con la primera parte en el primer verso y la segunda en el siguiente. Y también abundaban los hipérbatos, que recordemos que es el cambio del orden usual de las palabras. Este estilo se nota particularmente en las dos obras que mencionamos previamente, Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. Y así acaba nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima!